Saludos, hoy voy a presentarles el trabajo titulado Variación temporal de la abundancia del fitoplancton costero del sureste del Mar Caribe. Las comunidades fitoplanctónicas son altamente dinámicas y durante un ciclo anual experimentan una serie de cambios asociados con diversos factores en el cuerpo de agua. Aun cuando en la región tropical y el Mar Caribe se han realizado distintas investigaciones sobre las variaciones temporales de la abundancia del fitoplancton, es necesario seguir realizando estudios que aporten al conocimiento del mismo, por lo que esta investigación tuvo como objetivo conocer las variaciones temporales del fitoplancton en 5 localidades costeras del oriente venezolano durante las épocas de surgencia y relajación del año 2023. Para ello se llevó a cabo la siguiente metodología en la que se establecieron 5 localidades en la costa norte del estado Sucre, cada una con 2 estaciones de muestreo georreferenciadas, y en base a los datos históricos de la climatología del área de estudio, se asume en el diseño muestreal 2 épocas, surgencia y relajación. Se realizaron muestreos mensuales con el apoyo de embarcaciones tipo Peñero para la colecta de las muestras y medición de los parámetros ambientales, siguiendo una metodología estándar de oceanografía. Las muestras se procesaron siguiendo el método de sedimentación de Utermol y se realizaron pruebas multivariadas no paramétricas para determinar las diferencias temporales en la comunidad fitoplanctónica. A partir de esta metodología se obtuvieron los siguientes resultados. En cuanto a los parámetros ambientales, la variación de los promedios ambientales permitió distinguir entre 2 épocas. La surgencia en los primeros meses del año, caracterizada por presentar aguas más frías, con promedios de temperatura inferiores a 26 grados centígrados, ligeramente más salinas y turbias, y a partir de junio, el incremento de la temperatura y transparencia del agua y la leve disminución de la salinidad caracterizaron la época de relajación, demostrando así el evento de surgencia costera históricamente señalado para el área, aun cuando los promedios de temperatura fueron más altos que en años anteriores. Se detectaron diferencias temporales significativas en la abundancia total del fitoplancton, siendo en la época de relajación donde se registró el promedio más alto de abundancia. Si bien el ANOCIN señala que existen diferencias temporales en la abundancia del fitoplancton, el bajo valor de R indica que estas diferencias son sutiles, lo cual se acompaña con el análisis NMDS, donde las hélices de confianza muestran un solapamiento entre ambas épocas, y que en el caso de las localidades los símbolos se entremezclan, pero aún así se observan ligeras separaciones entre algunos de ellos. Estas observaciones indican que aun cuando existen diferencias significativas temporales y espaciales en la abundancia del fitoplancton, tanto las épocas de surgencia y relajación como las localidades comparten muchas especies, por lo que los cambios sutiles estarían más asociados al régimen oceanográfico de cada localidad. El análisis de porcentaje de similitud para las épocas de surgencia y relajación mostró un porcentaje general de disimilitud de 83,10%. En esta tabla se presentan aquellas especies que por sí solas arrojaron un porcentaje de contribución a las disimilitudes de más del 5%, siendo las especies de coccolithophoridus catalogados como coccolithophoridus spp los que más aportaron a las diferencias entre las épocas, registrando un promedio de abundancia ligeramente mayor durante la relajación, lo que puede estar relacionado con la ecología de estas especies que proliferan óptimamente en aguas cálidas, más salinas, bien iluminadas, estratificadas y oligotróficas, condiciones que a su vez son características de la relajación. Para el análisis de correspondencia canónica se consideraron los parámetros ambientales temperatura, salinidad y transparencia, y las 12 especies que en conjunto aportaron en más del 50% a las disimilitudes temporales de la abundancia del fitoplancton. En el eje 1 se concentra la mayor parte de la varianza explicada por los parámetros, definiendo un gradiente ambiental caracterizado por aguas cálidas y transparentes, lo cual es típico de la época de relajación, que se contrapone con un gradiente ambiental de aguas frías y turbias, característico de la surgencia, siendo la temperatura y la transparencia los parámetros que más influyeron sobre la comunidad fitoplanctónica. Tenemos también que los dinoflagelados Prorocentrum gracil, Prorocentrum micans y Escherichia acuminata registraron sus puntos óptimos de abundancia en las condiciones de la época de relajación, donde se presentaron las aguas cálidas, claras y menos salinas, lo cual confirma la preferencia de los dinoflagelados por estas condiciones.
en tanto que las diatomeas Cocinodiscus, Thalassionema frauenfeldi y Thalassiosira fueron las especies más asociadas a las condiciones de la época de surgencia, donde las aguas tienden a ser más frías, salinas y turbias, y con alta concentración de nutrientes, lo cual favorece la proliferación de estas diatomeas. Es así como llegamos a las siguientes conclusiones. Las condiciones ambientales presentaron una estacionalidad influenciada por las características oceanográficas de la surgencia. La abundancia total de las especies del fitoplancton mostró diferencias moderadas entre las épocas. Los coccolithofóridos fueron las especies que contribuyeron a las disimilitudes temporales de la comunidad fitoplanctónica. La temperatura superficial y la transparencia de la columna de agua fueron los parámetros ambientales con más influencia en las variaciones temporales de la estructura comunitaria del fitoplancton y demarcaron las condiciones típicas de la época de surgencia y relajación. Cocinodiscus y Producentrum gracil fueron las especies que mostraron la mayor asociación con las épocas de surgencia y relajación respectivamente. Gracias.